Buenos días, estamos de nuevo en su sala de artistas de TV USAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, que celebra este año 348 años de educación gratuita, con la artista guatemalteca María Aguilar Balcells. Vamos a variar un poquito el formato del programa de como usualmente suele ser, para leer un texto sobre María Aguilar que la venimos amenazando ya hace varios días. María, bienvenida aquí a tu casa, a TV USAC. Esperamos que estés cómoda y que de verdad logremos sacar de ti lo que el público quiere escuchar. Así que ahora voy a pasar a leerles este documento de María para hacer una buena introducción, que busca acercar al público a María Aguilar. El texto se llama así, María Aguilar, y dice así: son las 11 de la noche. De la calle me llegan los ladridos de un perro que en su soledad insiste en hacerse notar. Una ambulancia pasa con la sirena abierta y su urgencia se pierde en la hondura de la noche. Estoy en la mesa de trabajo y tengo frente a mí, recién llegado, este cuadro de María Aguilar que me inquieta y mantiene mi interés. Dos personajes sentados en el suelo contra una pared, envueltos en ropa de cama. Inspiran compasión y a la vez instan a la ternura. El trabajo de María es inquietante, entre otras emociones, porque lo subyace una profunda identificación con las culturas originarias del país. Aparecen en él alusiones directas a sus temas son tratados sin las sutilezas engañosas del discurso neocolonial. Los lenguajes simbólicos son universos específicos para cada artista, en los que indudablemente hay lugares comunes con los otros artistas y en los que lo genuino está en la interpretación que cada uno tiene del hecho estético. La simbología está influida por los presaberes de la artista, así como por el contexto que la habita. Por tanto, el trabajo de María Aguilar está influido por una vida llena de lecturas y un espíritu negado a los dogmas. Cuando pensamos en la astronomía, la pensamos ciencia de los astros y la imaginamos oficio de hombres de bata blanca y lentes de carey. Sin embargo, en las creaciones maravillosas de María Aguilar, la astronomía es más bien oficio de mujeres. En sus cuadros aparecen pequeños grupos escudriñando las estrellas, quizá más bien buscando en ellas la ruta del ciclo del agua, que es el rastro sagrado de nuestro alimento y su consiguiente concreción. Las mujeres guardianas de la especie se han ocupado en las culturas ancestrales del cuidado y la seguridad del alimento, pero también de la transmisión del conocimiento antiguo que llega a nuestros días incólume, a pesar de la continuada agresión colonial de más de 500 años. Guardianas luego entonces también de la cultura, que es el metalenguaje que nos hace específicos y también distintos a los otros pueblos. Su trabajo está conectado directamente con el ritmo interno del Popol Vuh y también con la estética que lo contiene. Sus personajes vienen no solo de su imaginación fecunda, sino de la presentación de las presentaciones que aparecen en el libro, en la alfarería sagrada y la arquitectura monumental maya. Hay en este grupos de personas vistiendo trajes con tejidos ancestrales, observando el cielo. Los hay buscando los caminos a Bonampak, a Xibalbá, o bien observando el paso del cometa. La riqueza cromática en este ser humano extraordinario viene de una detenida observación de los trajes actuales, pero igualmente cuentan desde su abundancia gráfica la historia y la mitología de nuestros pueblos de ayer y hoy. El dibujo es en María un recurso fundamental, el alfa y omega que origina una estética poco convencional basada en la poética del Popol Vuh y los textos prehispánicos. En su trabajo se aspira el aroma de siglos de nuestros textos sagrados y el paso redoblado de generaciones de pueblos sabios que nos han precedido en el ejercicio de la vida. La suya es una poética que no cuenta la historia de la opresión,
sino de la grandeza intelectual, científica, estética y social de los pueblos originarios de Mesoamérica, que 40 o 50 siglos atrás discurrían sobre la exactitud de los ciclos astronómicos o sobre el valor del cálculo vigesimal basado en la noción abstracta del cero, a la que los indonesios no llegan sino 15 siglos después. Ha escudriñado el libro, el Popol Vuh, con el respeto y la devoción de quien se acerca al texto sagrado. Sus personajes vienen de ahí, de ese ejercicio inagotable de lecturas y relecturas del texto. Este proceso ha construido en la intimidad de su inconsciente ese lenguaje diverso que es su pictórica. No hay en ella trazo definitivo porque la búsqueda sigue. Sin embargo, sí hay huella indeleble del ser humano de talante universal, que es lo que la funde en los ontanares de la historia de la cultura, de la especie en lo general y en la de Mesoamérica en lo específico. María Aguilar es una mujer de hoy, un ser humano integral que asume la vida como una totalidad. Es una artista plástica, madre, amiga, intelectual y todas las demás facetas de la vida. El arte la proveyó de una metodología muy propia para el ejercicio de la vida, que ejerce con potencia desde todas sus integralidades. Es de trato delicado y educado, y al igual que su trabajo artístico, ajena a lo definitivo. Que la vida de esta mujer entrañable sea larga para bien de la historia de nuestra cultura. Aquí está tu trabajo, María. Te lo vamos a firmar para que quede constancia de que te lo dimos. Ahí va. Uy, vamos a tener que firmártelo después porque nos quedamos sin tinta. Está bien, yo me voy a asegurar de eso. Vaya. Bueno, pues ya ven ustedes, este es el nivel del artista que estamos presentando esta mañana. María, de nuevo bienvenida a tu sala de artistas. Ojalá y estés cómoda con nosotros. Sí. Y quisiéramos empezar hablando de tu formación, María. ¿De dónde surge esa pulsión por la pintura, por las cosas que se hacen con las manos, pero desde el corazón? Contanos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Gracias, Hugo, por esta invitación. Gracias a la Universidad de San Carlos. Es mi casa, es mi alma mater. Me siento muy bien. Muchas gracias. Perdón, eso no dijimos. Bueno, para mí siempre esa pregunta ha sido un poquito curiosa, fíjate. Porque la verdad es que no sé si la mayoría de la gente está esperando que haya un momento, ¿verdad? Un momento en el que uno dice, ay, no, ya no voy a ir por este camino, yo quiero ser artista. Y la verdad es que yo no recuerdo ni siquiera, yo solo fui entendiendo que ese era mi camino. Desde que era una niñita en párvulos, yo pintaba y veía cuando la maestra sacaba hojas y repartía las hojas y todo, yo entraba en una especie como de excitación, una emoción grande porque observaba los colores. Una vez sacó una hoja larga así, cogió una brocha y puso azul, y el azul ha de haber sido una pintura un poco acuarela, y sacó el azul y yo me acuerdo que hizo un margen de agua alrededor, pero yo estaba tan emocionada, no veía el momento en el que ella dijera, ahora ustedes. Y cuando fue lo de la figura humana, yo me concentraba y pensaba que lo estaba haciendo como realmente eran los seres humanos, ¿viste? Y volteaba a ver a la gente y pensaba, así no son los zapatos, así no es la nariz, ¿verdad? Y me concentraba. Yo creo que solo ha sido un camino de definir y de decir, bueno, este es mi camino, voy a ir viendo cómo consigo lo que quiero, ¿verdad? Pero sí, indudablemente no el camino de una profesión, sino del gusto,
de estar en esto para siempre. Eso nació en mí, definitivamente. Viniste para quedarte desde Sí. el principio, desde un principio. Sí, inclusive mis papás que veían esa actitud, siempre tratando de colocarme o orientarme en algún lugar, ¿verdad? Lamentablemente yo no pude, digamos, asistir a una escuela formal de arte. Eran tiempos difíciles, ¿verdad? Y luego que mis papás trabajaban todo el día, pero tampoco es que tuvieran los recursos como para decir que vaya con el maestro a aprender, ¿verdad? Pero mi papá, que era médico, cirujano, viene de una familia muy artística. Y entonces él me enseñó mis primeras técnicas, digamos. Él llevaba a la casa, cuando él hizo su clínica, llevaba el papel y me decía, mira lo que vamos a hacer, y cogía tinta y la movía en la hoja, y yo estaba tan emocionada y lo acompañaba a enmarcar sus cuadros y todo. En un proceso en el que crecí con mi papá. ¿Sobreviven cuadros de esos? Sí, yo los tengo en mi casa. Ah, mira, qué bueno. Y los tengo en un lugar principal. Ah, ni modo, claro. Sí, porque son de mi papá. Algunos le quedaron a mi mamá y sí los perdí porque por las circunstancias de la vida, ¿verdad? Que se te escapa este. Mi papá inclusive manejaba técnicas como el óleo. Cuando yo era pequeña me acuerdo que fui de viaje con mi mamá a algún lugar y de regreso la sorpresa era que él me había hecho un retrato. Ah, qué bonito. Ajá. Yo estaba emocionadísima, pero yo quería que además me viera las pinturas, eso no ocurría. Pero sí, por mucho tiempo yo era una niña con problemas de salud y mi papá y mi mamá lo que hacían era comprarme papel y crayones y cosas así. Yo me la pasaba pintando feliz, ahí en mi camita haciendo cositas, ¿verdad? Entonces, nunca pensé en esto exactamente como profesión, sino como forma de vida, ¿verdad? Era mi vida. ¿Fuiste a la escuela, no fuiste a la escuela formal de arte, pero fuiste a la escuela de arquitectura, entiendo yo? ¿Verdad? Mira, yo era una persona de joven, lo voy a aclarar, que tal vez... Todavía sos, hombre. Sí, de mucho más joven, que tal vez no ponía peros ni contradicciones, mucho menos con mis padres, que yo sentía que me amaban y me orientaban. Cuando vimos que yo no podía entrar a ENAP porque había ocurrido algo en ENAP, no me pude inscribir, ellos dijeron, mi mamá y mi papá me sugirieron que fuera arquitectura y me dijeron, te va a gustar porque es que es una de las artes y todo. Y yo dije, bueno, si ellos dicen que es así, arquitectura. Y mira, divertido porque yo era buena en algunas clases, pero todo lo de diseño de arquitectura no me interesaba. En cambio, dibujo natural, el dibujo natural 2, que era de figura humana, lo daba Juan José Rodríguez. Sí, pues. Ajá, él me papá. contó que tú fuiste su alumna. Ajá. Y yo lo llevé 5 veces. O sea, lo gané en la primera y al año entrante que tocaba el mismo dibujo, yo decía, este es ahora, ¿verdad? Y ahora, y lo llevaba, igual que presentación, ahí aprendí a usar acuarelas. ¿Y él fue tintas. también tu maestro de presentación, Juan José Rodríguez, o no? No, otros eran maestros en presentación pero básicamente era presentación de planos de y eso, pero usaban a arquitectónicos. manejar la técnica de algunos materiales. A mí me interesó mucho, por ejemplo, la acuarela. Ahí aprendí lo que yo sé de acuarela. Y muy metódicamente, ¿verdad? Muy cuidadoso el maestro que enseñaba acuarela, y tinta. Pero algo que yo sentía de mucha emoción ahí con Juan José Rodríguez es la figura humana. Y la forma en la que él, digamos, explicaba cómo la línea, porque estar en arquitectura te hace entender la línea desde una visión matemática, pero se complementa mucho cuando esa línea puede tener
este movimiento estético y sugerir volúmenes que dan lugar a formas. La cara, la pierna, el brazo, todo eso, porque no solo es una construcción de puntos, sino en la línea vas haciendo el volumen, pero además con la fuerza y la debilidad que tú acentúas desde tu cuerpo, le das esa sensación plástica de ser una pierna larga, de ser una persona gordita que pesa, o de repente delgada pero pesa, ¿verdad? Porque los pies, la línea es más asentada en la base, ¿verdad? Entonces, todo ese estudio y análisis lo llevé yo con Juan José Rodríguez, pero además la formación de arquitectura me amplió de forma muy, no sé si se puede entender así, pero me amplió de forma abstracta el concepto de la línea, digamos. Sí, ves. Una visión compleja de lo que es la línea, ¿verdad? Entonces, casi todo mi trabajo está construido sobre la línea, ¿verdad? El dibujo. De la arquitectura, ¿fuiste al arte directamente o te quedaste en la arquitectura algún tiempo? No, yo lo hacía como conjunto, ¿verdad? Conjunto. Ya en ese tiempo hacía mis propios cuadros con técnicas distintas como de serigrafía y cosas así. También pintaba sobre telas y yo experimentaba tratando de crear fondos en las telas. Y no me había ni graduado cuando hice la primera exposición de mis trabajos de dibujo en acuarela. ¿En la universidad o en la secundaria? Pues ya había cerrado la universidad. Bueno. Cuando hice mi primera exposición, pero no me había graduado porque ya había trabajado varias cosas, digamos. Y de hecho tenía una tienda donde vendía cuadritos. Mira, pues. Cuadritos con unos temas. Se acabó el primer segmento. Regresamos con María Aguilar a su sala de artistas. Regresamos en su sala de artistas con la artista guatemalteca María Aguilar Balcells. María, me gustaría mucho que habláramos ahora de las técnicas en las que se mueve el arte de María Aguilar. Ahí fuera de cámaras estuvimos hablando de la técnica combinada, pero quisiera que hablaras de las técnicas por las que has pasado y cómo fuiste llegando a estas conclusiones técnicas en tu trabajo, porque tu trabajo es un trabajo espectacular, pero cabalmente derivado de la técnica, pues, es decir, te has pasado la vida indudablemente con un rapidógrafo en la mano y también con un pincel en la mano y también con una espátula en la mano. Así que, por favor, contarle al público cómo es que has llegado a estas conclusiones vibrantes. Sí, bueno, yo decirle a las personas con humildad, ¿verdad? Porque la realidad es que como no tenía escuela, la fuente del conocimiento, digamos, venía de mi papá. Y entonces él tampoco tenía una escuela, pero era autodidacta. Exacto, se había aprendido él algunas cosas. Y ya te digo que ese retrato me lo hizo en óleo, pero ese ya era muy avanzado para mí. Y entonces él empezó a enseñarme a usar carboncillo. Y con eso hicimos estudios de la luz y de la sombra, ¿verdad? Mira, qué bonito, qué interesante. Y entonces yo recuerdo que mi primera participación, por ejemplo, fue en la Bienal de Arte País, la primera Bienal de Arte País que existió. Y yo participé con 2 retratos de niños hechos en carboncillo. Y hasta mentí un poquito con mi edad porque yo quería estar en el área donde no habían niños, sino todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahí medio estiré un poquito la edad y ahí participé junto a otros artistas que en ese momento tal vez no eran tan
famosos, vamos a decir, pero ya eran grandes figuras, ¿verdad? Y pues era lo que yo sabía hacer, ¿verdad? El carboncillo, y mi papá siempre llegaba y me decía, mira esta luz, mira la sombra. Y bueno, yo estaba muy feliz ahí, me entrené haciendo eso y vendía retratos en carboncillo, pero luego me pasé con las técnicas de la universidad un poquito a tinta y acuarela. Y esto que te voy a decir es un poco así, pero también a la vez yo pienso que la gente joven que no estudia una carrera puede encontrar por sí misma algunas cosas, ¿verdad? Porque yo hice mi primera exposición de acuarela y tenía yo la fortuna de ser muy amigos mis papás de José Barnoya, de Chepe Barnoya, y de Marco Augusto Quiroga. Entonces Maco llegaba a mi casa y a las exposiciones, y entonces ellos dos me hicieron tarjetas de invitación, me hicieron unos poemas lindos para mi primera exposición, y el maestro Quiroga me dijo, ahora te tenés que pasar a un formato grande. Cielos, dije yo. Entonces a buscar cómo iba a ser un formato grande, ya con acuarela, ni papeles de ese tamaño conocía. Entonces empecé a llamar a todo el mundo para ver cómo aprendía una técnica distinta. Y esto que te voy a decir, no sé si un día lo va a oír Walter Peter, pero él tenía una escuela y yo dije, yo lo llamo y le pregunto y le digo, y entonces me dijo, mira, tú ya en esta escuela no, porque tú ya arquitecta, ya sabes historia y todo, y si lo que querés aprender es una técnica, mi consejo es que vayas a Galería Ríos, preguntes por los acrílicos y leas el manual. Exactamente eso hice. Mira, pues. Y leí que se mezclaba con agua, y por supuesto que hice varios cuadros antes de entender, ¿verdad? De entender. Cabe mucho mencionarte que hay un hombre famoso que habla del totalitarismo, pero es un estudioso, y entonces hizo una referencia sobre lo que es la técnica, technique decía, que se hereda de los griegos como palabra, ¿verdad? Y constructo. Y entonces dice, es algo que uno aprende a través de un maestro, pero luego lo empieza a poner en práctica. Lo tiene que volver a practicar porque no es fácil. Y a medida que más lo practica, lo va haciendo suyo. Pero sí llega el momento en que es tan tuyo que ya la técnica no es tu ocupación, sino el meditar, el pensar, el liberar el espíritu en la fuerza creativa. Ajá. Entonces, ir de lo propiamente técnico a lo estético es eso, ¿verdad? Ese es el paso ese que hay que, digamos, los artesanos no logran dar, ¿verdad? Sí, o digamos que hay artesanos que sí, porque mira, yo veo unas maravillas de ollas y ángeles en barro que yo digo, esto ya es de otro nivel, ¿verdad? Pero yo se lo digo a la gente joven porque, digamos, uno sí puede ir con un maestro y le facilita algo el camino. Digamos, yo tal vez hubiera querido que alguien me enseñara algunas cosas para no inventar el agua azucarada, pero la realidad es que es esa práctica constante la que hace al maestro, dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, esa técnica repetida que te llega a un momento tan propio que entonces tú ya estás en la capacidad de la creatividad, de dejar aflorar tu espíritu, ¿verdad? Pero bueno, entonces hice muchísimo trabajo en acrílico, es lo que fundamentalmente yo hago, pero me ha gustado siempre la experimentación un poco, y entonces seguía arrastrando mis técnicas del carbón, la acuarela, las tintas y todo, y de repente alguien me solicitó un trabajo en acuarela y tinta, pero se iba a publicar en una revista. Y yo fui a recibir unos cursos de ilustración, y entonces veía cosas que hacían en la fotocopiadora, y los que daban el curso me decían, pero sobre esta fotocopia usted puede hacer su dibujo. Y yo pensaba, qué interesante esto, porque yo podría
hacer mi foto y ponerla acá. Y fui haciendo algunas tarjetas de cumpleaños para los amigos en las que yo fotografiaba algo que me gustaba, ¿verdad? Ajá. Una hoja, una flor y cosas así. Y la disfrazaba de gatito, de cosas y de repente pensé, yo podría recoger cosas que para mí son más valiosas y llevarlas a mi verdadero trabajo. Entonces, a partir de ahí desarrollo una técnica que es una técnica, todo el mundo tiene sus técnicas mixtas, ¿verdad? Pero esta técnica mixta fundamentalmente es mixta porque tiene una base fotográfica, digamos, tiene una base en la que yo recojo fotografías que tienen para mí un significado. ¿Cómo no? Y que son propias para lo que voy a hacer. No es ya como hacía las tarjetas de cumpleaños, ¿verdad? Algo que yo quiero quedar bien con los demás. No, esto es algo que yo necesito hacer, ¿verdad? Y entonces fui haciendo y hago mis sesiones fotográficas de las cosas que para mí tienen un valor adentro de mi ser, ¿verdad? Ahí en el jardín te decía de los huipiles de mi mamá, ¿verdad? De las ollas de mi mamá, pero yo trascendí un poco también lo personal al momento en que me pidieron, por ejemplo, hacer unos danzantes. ¿Cómo no? Mayas. Y se trataba de Lisandro Huarcash y este asunto de Lisandro Huarcash que fue tan doloroso para tanta gente, ese martirio, ese crimen, ¿verdad? Que yo lo vi a él hacer ese performance de la danza a través de los videos de Alush Nawal. Y fueron ellos los que me solicitaron este trabajo inicialmente y yo soy una persona que quiere sacar las cosas desde su ser, ¿verdad? Entonces pensaba mucho en de qué iba a construir ese danzante. ¿Qué podía ser suficientemente espiritual, digamos, para que mi obra de arte del danzante no fuera solo un dibujo o solo una pintura, sino tuviera un contenido, un significante interno? Entonces, la piel de ese danzante está construida de archivos fotográficos de una carreta de albañil. Mira. Una carreta de hierro muy usada, muy oxidada. Muy derruida. Exacto, muy derruida, de la gente que ha trabajado tanto, ¿verdad? Entonces ese desgaste, cuando yo vi la carreta y toda esa simbología que tiene, ¿verdad? El que las personas hagan de su trabajo esa carreta y la usen y se deteriora, pero sigue sirviéndoles por tantísimos años. Es lo que a mí me pareció que tenía valor suficiente como para impregnar la piel de un danzante, que es fundamentalmente espiritual y que trabaja haciendo esos rituales, ¿verdad? Luego le agregué plumas de búhos y plumas de pavo real y todo eso, semejando los trajes. Es el danzante. Ese ¿verdad? es uno de los danzantes, porque después yo cogí muchos de esos danzantes para replicar esta idea. Fundamentalmente porque también después encuentro que estos danzantes no solo persisten en nuestra cultura, sino yo sé que las personas tal vez dentro de nuestra sociedad pueden no concebirlo así, pero sí mueven el cosmos. Entonces, yo pienso que esa es una fuerza tan grande, porque mueven las ideas. Yo tengo una historia así de algo que ocurrió, que vi en una piedra maya, y habla de esos danzantes y cómo realmente comunicaban los eventos estelares a los jerarcas para tomar decisiones políticas, ¿verdad? Y toda esa fuerza que está ahí, que nosotros a veces no queremos o creer o desconocemos o nos da miedo acercarnos y todo, persisten. Por la influencia
de este catolicismo patriarcal que exacto, eso es mótico, ahí está, ¿verdad? ajá, Y todos andamos y metidos que dejó en de ese... ser espiritual, ¿verdad? Sí, porque pues. ese catolicismo ya es una Bueno, cosa... cuando vienen los españoles a América ya había dejado de ser Ya, espiritual, exacto, se ¿verdad? convierte en una herramienta de colonización. Una herramienta ideológica, ¿verdad? Sí. Mira, pues llegaste a un punto verdaderamente importante que me interesa que tratemos, y es el punto ese en el que María Aguilar está vinculando su esfuerzo estético con la cosmogonía maya que va más allá de eso que todos hemos leído en algún libro de historia en alguna oportunidad, pero que no sabemos qué es, ¿verdad? La cosmogonía maya que ha estado al cuidado, como decimos en tu documento, de nuestras mujeres, de nuestras abuelas, de las abuelas indígenas, ¿verdad? Que ha estado al cuidado de ellas, pero que ha llegado hasta aquí, ¿verdad? Que ha llegado hasta aquí entera, Sí. completa. Se replica. Y que se mantiene en los pueblos ancestrales. La gente sigue viviendo a partir de la cosmogonía maya. Yo quisiera que hablaras de tu trabajo relacionado con este asunto y de tus influencias, porque no quisiera que me contaras de las influencias que Gauguin tiene en tu pintura, sino de la influencia local que hay en tu pintura, es decir, del Popol Vuh, de los textos prehispánicos, de esas cosas. Quisiera que sí. nos soltaras tu rollo. Bueno, la realidad es que también yo invitar a la gente porque las personas piensan que cuando uno lee el Popol Vuh, al menos en mi experiencia, la primera vez que yo leí el Popol Vuh, casi no entendía. Ajá. O sea, pensaba, ¿cómo así? Pero ¿y esto ya había sido o no? ¿Verdad? ¿Y por qué me están relatando esto? Que después ocurre aquí otra cosa, porque ellos ven la vida de otra forma, o más bien, no es que ellos ven la vida de otra forma, sino, pues yo ya entiendo cómo es la vida, digamos, desde esa perspectiva, ¿verdad? Ya la otra vez platicaba contigo y te hacía esa referencia de que yo ya no veo la vida como una línea, ¿verdad? En la que uno nace y crece y crece y sigue creciendo, ¿verdad? Con la mejor de las suertes. No, yo lo veo como una expansión de tu ser que va en muchas direcciones, ¿verdad? Una expansión del ser que va en direcciones e influencia a otras esferas, ¿verdad? Y que puede resurgir de nuevo en una especie de respiración, digamos. Pero eso porque realmente me he acercado a esta visión, ¿verdad? Pero la primera vez que leí el Popol Vuh no comprendía nada, pero yo pensaba, no puede ser, yo voy a recoger aquí, porque tal vez la falta de escuela me ayudó a mí a decir, me tengo que buscar esta estética que me emocione a mí, ¿verdad? Que haga sentirme a mí que estoy en un lugar maravilloso. Y a través del Popol Vuh iba rescatando colores, señales, formas. Para cortar esa parte te voy a decir que ya no sé ni cuántas veces he leído el Popol Vuh, ¿verdad? Y hay hojas que a veces son 3 hojas y yo digo, puchica, ¿cómo así? Y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer hasta que de repente digo, ¡ala, gran! Es que podría ser tal cosa. Y hablo con otras personas que tienen mucha lectura del Popol Vuh y les hablo de eso porque tiene muchas historias, digamos, que podrías hacer analogías con las tablas de los sumerios, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Pero eso te va haciendo entender que el mundo, tal vez como lo estamos entendiendo, no es ese mundo que nos hicieron creer, ¿verdad? Es más maravilloso en el Popol Vuh. Sí, yo también. Cuando tú me contaste esto de que había sido relectora del libro, pues tantas veces, a mí me llenó de alegría porque
Yo conozco solo otra persona aparte de ti que ha leído el Popol Vuh muchísimas veces igual que yo, y es mi mujer. Yo de verdad no conocía yo a otra gente que hubiera enloquecido tanto con estos temas como yo, ¿verdad? Y es una cuestión maravillosa, y tienes tu razón. El Popol Vuh está imbuido de una concepción del tiempo completamente distinta. Ni siquiera es una concepción circular, es una concepción cíclica, una concepción que acontece a 3 tiempos, ¿verdad? Entonces es maravilloso esto. Debiéramos tener un programa solo de eso, de veras, ¿verdad? Pero bueno, explica y mucho todos estos rostros maravillosos, explica y mucho toda la poesía, toda la maravilla, toda la grandeza de una cultura sometida. Pero es que aquí hay una diferencia entre lo que vos estás haciendo y lo que hacen los artistas normalmente. Los artistas normalmente se cuelgan del problema de la opresión, pero no hablan de la grandeza, de la grandeza anterior a la conquista, pues, ¿verdad? Sí. Y ese es un tema que hay que traer a la mesa de lo académico, no es un tema que pueda seguir en el aire. En todo caso, llegamos al final del segundo segmento, así que volvemos a vernos en un momento con María Aguilar. De nuevo en su sala de artistas, en el tercer segmento de este conversatorio, que es lo que realmente es, con la artista guatemalteca María Aguilar. Bueno, ahora quisiera que habláramos de tu pintura, que es para lo que viniste aquí en realidad, pero como sí, había que hablar de todo lo demás, sí, ¿verdad? Ajá. Quisiera que habláramos brevemente de tu pintura, porque quiero que aprovechemos la oportunidad para que nos cuentes también de el proyecto ese de música del que venimos hablando, pero esto lo vamos a anunciar con bombos y platillos y pífanos y tambores en cuanto aparezca. María, ¿de cuántas series tienes tú recuerdo de tu trabajo? ¿Cuántas series, a cuántos temas has abordado tú desde la pintura? Sí. ¿Y en qué técnicas te sentís cómoda? Todo eso, por favor. Claro, yo he tenido más o menos que yo pueda definir, digamos, unas 20 series distintas, y a la vez no todas son exposiciones separadas. O sea, no son 20 exposiciones, son más, porque a veces una serie yo la vuelvo a llevar, digamos, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, digamos, yo he tenido del Popol Vuh 3 series. Ahorita estoy construyendo una, por ejemplo, para el grupo de espacios en el Ministerio de Cultura, en el cual hice una primera serie de personajes femeninos. Ahorita estoy construyendo los 4 padres de los pueblos, que son parejas, ¿verdad? Y todavía quisiera otra, ojalá que me den, ¿verdad? Pero como serie del Popol Vuh, y he llevado esa misma serie completa a otros lugares, ¿verdad? Entonces he tenido series, digamos, de dibujo, algo de lo que está ahí que se llamaba Sueños Dibujados. He tenido otra serie que se llamaba Lápiz y Tinta. Eso en cuanto a dibujos, ¿verdad? Pero he tenido series que refieren a etnia. Livingstone se llamó una. Luego he tenido del Mercado Central, que ahí ya se pone para mí más delicioso, el Mercado Central. He tenido, y referentes al Popol Vuh, series como Cosmovisión, Xibalbá, y cosas así que hago en dibujo, ¿verdad? Y que para mí constituyen una serie de dibujos que no tiene exactamente una única exposición.
Así como tuve una exposición que se llamaba Hadas, el Jardín de María, que eran unas haditas chiquitas, pero yo sigo haciendo de esas, ¿verdad? Para continuar. De esa serie nos prestaste una vez un cuadro para una exposición en Casa Noj, en Quetzaltenango, ¿verdad? Sí, ahí fue cuando yo te volví a encontrar a ti. Ajá. Sí, pues con Juan Carlos Calderón. Cabalmente. Llegaste a dejarnos el cuadro y nosotros estábamos ansiosos esperándote porque ya nos íbamos, ¿verdad? Sí. Yo solo quisiera hacer una pequeña aclaración en lo que refiere al Popol Vuh, porque por ejemplo este es mi representación, una de las representaciones del creador, pero yo quiero ser humilde acá y decir que es con mi visión y digo con certeza mi corta visión, porque cada vez que lo vuelvo a hacer veo que me faltaba algo, y entonces lo he hecho tantas veces y me ha faltado tanto, que entonces ahora ya sé que me está faltando seguramente, ¿verdad? Y que solo tengo que ir a una nueva. Entonces son interpretaciones personales que tienen que quedar cortas para lo que puede ser ese contenido de ese libro, ¿verdad? Y eso que nos están hablando los ancestros a través de un libro como el Popol Vuh, ¿verdad? Yo solo intento, porque para mí entender es más fácil visualmente, solo intento entender eso que está ahí, ¿verdad? Entender la palabra sagrada, ¿verdad? Exacto. Lo digo con humildad porque han habido otros intérpretes del Popol Vuh, estoy segura que ven lo que yo no veo, ¿verdad? Y pues Guatemala tendría que trabajar mucho en eso para tener una visión más completa, ¿verdad? Así es. Sí, nosotros, esta generación a la que tú y yo pertenecemos tiene, bueno, yo más que tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy mayor que tú. Pero mira, pues, esta generación a la que nosotros pertenecemos tiene la suerte, la dicha de que nosotros no llegamos en 1950 al Popol Vuh, sino llegamos al Popol Vuh en este momento. Y yo pues llegué por 1970 al Popol Vuh, pero hemos tenido la suerte de que hemos visto no solo las diferentes versiones, sino los diferentes aportes, porque cada uno de los especialistas que se ha acercado al Popol Vuh ha aportado. Por ejemplo, don Adrián Inés Chávez y Sam Kolop, que son los grandes filólogos quichés, ¿verdad? Sí. Estos dos cuates le aportan al descubrimiento, al Popol Vuh, el descubrimiento de que fue escrito con un ritmo y con el ritmo interno, con la vibración que vibra el universo. Es que esto es una cosa que pareciera una marihuana, pero es cierto, ¿verdad? Es cierto. Y entonces, y está probado por la ciencia, esto no estamos hablando de más, ¿verdad? Y por otro lado, los geógrafos que participaron en el trabajo último de la Universidad Mesoamericana, que aportan al conocimiento del libro la rigurosidad de lo contado. Es que en el Popol Vuh se cuenta cómo salen del otro lado del mar. El otro lado del mar es ahí en México, en Tulán. Cómo salen de ahí y van pasando por cada pueblo, y esto está documentado arqueológica y geográficamente también. Entonces los aportes de los geógrafos, los aportes estas son cosas que solo a esta generación afortunada le pudo pasar, ¿verdad? Así que esto es una gran cosa. Ahora, María Aguilar es un personaje, aparte de una gran artista, un personaje importantísimo en la historia de la cultura, y les voy a contar por qué. Porque estoy diciendo esto. Ella, como es humilde, no quiere que yo diga estas cosas, pero pues como no me puede negar el derecho a la palabra, ¿verdad? Entonces, María Aguilar viene de una familia de artistas. Ya contaba ella que su padre, artista, pintor autodidacta, importante, es la piedra angular, la arquitectura sobre la que se construye este artista, ¿verdad? Esta otra artista. Y su abuelo es nieta del músico guatemalteco Bots Belí Aguilar.
no sé si se acuerdan de los 13 o de las tristezas quesaltecas que sí, pues nos hacen llorar a los guatemaltecos en los exilios voluntarios o involuntarios, ¿verdad? María, ¿tienes tú un proyecto por el que has estado rescatando la memoria de tu abuelo? Yo quisiera que nos contaras eso, que le contaras eso al público. Sí, pues esta es una especie como de herencia, ¿verdad? La realidad es que a veces yo digo, es que es como que me hubiera tocado llevar algo sin dolor, ¿verdad? Sin dolor, sino como con responsabilidad, sí es cierto, pero mi abuelo muere súbitamente, así de un día al otro, y entonces toda su obra queda dispersa. Ahí, mucha en su casa, pero otra en TGW, en distintos lugares, ¿verdad? Pero pronto sin nadie que le dé seguimiento, porque le antecede en morir mi abuela. Había muerto 7 años antes. Y estamos hablando de que mi papá tenía 8 meses cuando murió su mamá y 7 años cuando murió su papá. Entonces esa obra se queda en las tías, abuelas, y simpáticamente, no tan simpáticamente, tiene una relación ahí con mi ansiedad o algo así, porque yo les decía a ellas, esa obra es mía, ¿verdad? Porque yo me sorprendí mucho. Esto es una ingenuidad de mi parte, pero es que yo era chiquita. Que mis tías abuelas me dijeran, es que tu abuelo era músico. Y yo dije, ¿cómo así? Porque yo oía a mi papá tocar guitarra y todo. Pero yo había pensado que la música ya existía en el universo y no la hacía nadie. Y entonces, cuando me dijeron, es que él hacía esa música, yo pensé, ¿cómo así? Él hace esa maravilla, o sea, él la produce, Entonces yo me quedé muy inquieta con eso. Y mis tías abuelas, entonces yo les decía, esa música es para mí, ¿verdad? Y ellas decían, sí, es para ti. Y al final sí fue para mí, me dieron todo el legajo de partituras y fotos y cosas que ellas conocían y yo decidí guardarlas. Fue mi mamá la que las recibió para mí porque yo era muy joven y las guardamos. Pero yo siempre sentí que tenía que investigar sobre eso y ordenarlo, llevarlo al público, preservarlo, pero en el correcto sentido, que es que sea de acceso de todos, público, ¿verdad? Entonces, por años estuve investigando sobre la vida de mi abuelo, pero yo abría las partituras y no entendía nada. Pues sí. Y máxime que está escrita de una forma antigua. Entonces lo primero que pude hacer es para la Digi, USAC, una investigación biográfica con el registro fotográfico de algunas de las partituras más significativas de mi abuelo, porque él le escribía a Quetzaltenango y a las mujeres de su vida. Entonces tiene una pieza, por ejemplo, una pieza de tango hecha para mi abuela cuando se casaron. Entonces hice eso con muchísimo esfuerzo de años, ¿verdad?, para construir una historia como esa, pero aún no he logrado que, digamos, esto esté al servicio de los jóvenes que estudian música. La razón es que mi abuelo, aunque todas sus piezas se tocan en marimba, mi abuelo era pianista. Él, pues, como era pianista, podía entrarle a la marimba, digamos, ¿verdad? Pero realmente las partituras están escritas en piano y en una forma antigua. Entonces, para mi fortuna, un joven muy inquieto se acercó a mi vida y está transcribiendo estas piezas para que sea una lectura contemporánea y poder imprimirlas, porque la verdad es que las otras están muy antiguas, se pueden deteriorar. Entonces estamos en ese proceso buscando ayuda de ADESCA, ¿verdad?, para llevar a cabo eso, subirlo a una plataforma digital y que la gente pueda reproducir el sonido y tocarlo, porque
hemos encontrado que inclusive algunas piezas ya han ido cambiando un poquito por falta de partitura, ¿verdad? Pero luego también que los jóvenes puedan tener un cuaderno. Yo veré si es posible con ADESCA porque ellos tienen una normativa, ¿verdad? Y la realidad es que esto siendo un patrimonio nacional, hay cosas que yo no puedo permitir que se hagan con las partituras, como por ejemplo que las manipule cualquier persona, ¿verdad? Entonces, este muchacho ha llegado a mi casa con mucho cuidado. Yo quisiera que mi hijo supervise la producción para saber que sí se está reproduciendo correctamente y luego poder sacar cuadernos para que realmente los jóvenes de piano y de marimba puedan poner en su atril y practicar, ¿verdad? Música que fue hecha para ellos prácticamente, ¿verdad? Pero bueno, en eso estoy y estaré no sé cuánto tiempo. Esperemos que ADESCA me vaya liberando un poco de la tarea. En una oportunidad que te invitamos con mi mujer a cenar, nos regalaste un disco de tu abuelo, con música de tu abuelo, sí. Y cabalmente se llama Bosbelli Aguilar el disco, ¿verdad? Ese disco lo produjeron ustedes, tú y tus primos, tengo entendido yo, o solo tú. Mis primos y mi papá. En ese tiempo ellos llamaron a mi papá y metieron un proyecto en ADESCA. Entonces se hizo en el homenaje de nacimiento de mi abuelo. Se hizo un homenaje en el conservatorio y se juntaron un montón de marimbas a tocar las piezas de mi abuelo. Pero la realidad es que faltan muchas que no han sido ya tocadas, ¿verdad? En la corta vida de mi abuelo, ahorita podemos poner completas según José Canteo, que es el muchacho que me está ayudando, trasladando todas esas cosas y que está muy entusiasta y yo muy agradecida. Vamos a poder sacar probablemente entre 50 y 55 piezas completas, ¿verdad? En las marimbas en general conocen unas 6, algunos músicos las pueden ampliar el repertorio y decir, bueno, son 15. Algunos estudiosos dirán, bueno, son 20, ¿verdad? Pero sí son bastante más. Sí él es un autor de música popular que viene de lo académico, ¿verdad? Sí, más o menos eso es lo aguarimba, ¿verdad? Digamos, porque él es el autor de esta corriente de la aguarimba, él es el iniciador, por así decirlo, aunque el nombre de aguarimba se puso después. Pero son los estilos que se tocaban de música en piano y él quiso intencionalmente, influenciado por Jesús Castillo, llevarlo a las marimbas porque era una forma de hacer una vanguardia en el arte de la música. Vaya, fíjate. Sí, entonces, influenciado por Jesús Castillo, porque Jesús Castillo tenía mucha relación con músicos europeos y era maestro de mi abuelo. Venía de ahí, ¿verdad? Exacto. Y entonces mi abuelo, su forma de crear vanguardia, las marimbas. Don Jesús, el papá de los Castillo Contú. Sí. Jesús. Mira, es que también él pertenece indudablemente a un momento glorioso de la marimba guatemalteca, porque sí, es también el momento de la invención de la marimba polifónica, ¿verdad? Es que crecen simultáneamente, juntas, simultáneamente. Mi papá recordaba jugar canicas mientras mi abuelo ayudaba a los hermanos Hurtado y a los Betancourt a poner unas cositas para afinar el segundo teclado. Yo le conté esto a Lester Godínez porque precisamente esa demanda de los músicos guatemaltecos es la que genera que las marimbas tengan que sofisticar su segundo teclado, hacerlo más correspondiente al piano, ¿verdad? Muy interesante. Llegamos al final del tiempo. ¿Te quieres despedir de tu público, por favor? Sí, más que nada la gente tan amable que me ha recibido acá. Espero que todas las personas que puedan ver esto, pues saquen ese espíritu, ese ser que tenemos todos interiormente para hacer cualquier práctica artística, porque lo necesitamos como seres humanos. Y a ti, Hugo, muchísimas gracias por esta invitación. No, aquí es tu casa, más que bienvenida.
Yo también agradezco mucho su audiencia a esta su sala de artistas de TV USAC, de la Tricentenaria Universidad de San Carlos en su 348 aniversario de educación gratuita para el pueblo de Guatemala. Gracias, María, por estar aquí. Te lo agradezco y te lo aprecio. Y a ustedes hemos de vernos pronto. Muchas gracias.